todo depende de cada grupo, ¿no? Pero necesitaba empezar con la parte de comprensión y si no estoy como dirigiendo el tema, es difícil empezar desde cero y sin alguien que te vaya guiando. Entonces yo les había enviado por Classroom un archivo que Sebastián me dio risa. Sebastián lo había hecho y me lo envió ya hecho, terminado. Y le digo, no, era para simplemente hacerlo en clase para que ustedes se vayan haciendo de este, la práctica, ¿sí? Y el vocabulario sobre todo. Si ustedes ven que dice Esteban Robles, porque Esteban Robles es mi hijo y uso esta cuenta, entonces queda siempre con ese nombre. Mil disculpas. Em, bien, todos tienen el archivo a mano, el que decía eh, What is Apache? ¿Qué es Apache? Yo sí lo tengo a mano. Ok, Sí, profe. ok, fantástico. Bien. Bien. Eh, voy a compartir mi pantalla para que vean el texto, así vamos a ir resolviendo parte por parte, ¿ok? Bien. Permite compartir ¿por qué no? No, no puedo compartir la pantalla. Le tiene Qué que pedir a temita. Miguel, profe. Sí, Hola, pero profe. él me lo Mire, hubiera ahí le voy a habilitado. decir a Miguel que la saque de la sala, la tiene que volver a poner para que pueda compartir pantalla. Espera un segundito, por favor. Bueno,
Bárbaro, entonces. Ok, bien. Chicos, ahora sí les comparto pantalla para poder trabajar con ese texto, el de Apache, que era el que estaba en Classroom, ¿sí? Lo empezamos y lo terminamos el día de hoy, son 6 preguntas, no es mucho, pero lo que les pido es que participen, porque si no, que hable yo sola no tiene ni medio gracia y me aburro, ¿sí? Y no es conveniente, ¿sí? Porque a ustedes les sirve al menos tirar verdura, no sé, no importa, el tema es participar, ir ganando el vocabulario y poder ir practicando. Ahí les comparto la pantalla. Bien, ahí estamos. ¿Me escuchan, sí? Sí, profe. Sí, profesora. Bien. Vamos entonces por partes. ¿Qué hacemos cuando encontramos un texto y tenemos preguntas para responder? ¿Qué hacemos primero? ¿Leen el texto o miran las preguntas? Ustedes díganme. Leemos el texto. No, al Leemos revés. el texto. Al revés. ¿Queremos hacerlo rápido o lo hacemos al revés? ¿Por qué? Una vez que uno sabe qué están preguntando, cuál es la pregunta, volvemos al texto. Y así se encuentra la respuesta, pero instantáneamente, ¿sí? Eso es cuando uno tiene un examen muy largo y no puede estar media hora leyendo el texto para poder responder, ¿sí? Entonces, primero vamos a la pregunta, después al texto. Ya sabemos de entrada por los títulos que habla del servidor Apache, ¿sí? Bien, vamos a la primera pregunta que decía, what is Apache and what does it do? ¿Y qué hace? ¿Qué es Apache y qué hace? Dice, vamos al texto acá y leemos. The Apache web server is essentially a program that parses types of hypertext markup language and sends it back to you as a human readable web page. Bien. Ustedes, ¿le pudieron dar una miradita para saber cómo respondían? Yo sé que hay alguien que sí, pero el resto díganme si lo pudieron mirar, pudieron fijarse dónde van las respuestas y demás. ¿No? Yo no lo No, miré profesor. completo. Ok. Bien. La pregunta era entonces, perdón, ¿qué es Apache y qué hace? Bien, dice, the Apache Web Server, el servidor web Apache, is essentially a program, ¿sí? Que es esencialmente un programa that parses types of hypertext markup language, que analiza, fíjense que yo les había puesto ahí una nota de pie para que sepan qué es parse, que es analizar, ¿sí? Tipos de hypertext markup language. ¿Qué es eso para ustedes en español? ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que es que, profe? HTML. HTML. ¿Cómo lo traducen en español? ¿Lo traducen en español sería la pregunta? No, No, usamos las el siglas. lenguaje. Usan El tipo de la lenguaje. misma sigla, bien. Lenguaje de hipertexto marcado, Hipertexto. muchas veces le dicen, sí, pero normalmente es muy común que se use la sigla en inglés sin saber qué es. Bueno, ustedes ya saben que es, por supuesto, un lenguaje de programación, ¿sí? Bien, entonces, a esa pregunta la vamos respondiendo. ¿Qué es Apache? Y vamos a decir que es esencialmente, uy, estoy con mayúsculas, así que es para evitar los acentos porque si no, no termino más. Es esencialmente un programa que... No hay que responder en inglés. ¿Cómo? En inglés no hay que responder. No, estaba bien claro en Classroom que puse en mayúsculas, en español, ¿sí? Porque es muy fácil responder en inglés, sí, por ahí van a encontrar la pregunta, parecida a la respuesta, van a decir, está acá, es esta. Pero yo qué sé si ustedes entienden lo que dice ahí, ¿no? ¿Sí? Y además esto sirve porque el año que viene tienen traducción. Entonces la idea es que ustedes comprendan lo que dice el texto, no pido precisión, pero sí tienen que saber qué están respondiendo, ¿sí, no? Y puede ser también, Apache es un servidor web
¿Y es un programa esencial o no? Sí o sí No, sería porque no es un programa esencial. Dice es esencialmente esencial. un programa. Ah, ¿Sí? No es que esencial, el programa sea esencial, sino que es básicamente un programa, no es lo mismo. ¿Sí? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice precisión en la respuesta? ¿Dónde dice? Yo dije, acabo de decir precisión. Sí, No sé qué dije bien, pero la idea es que ustedes entiendan lo que dice, lo puedan responder, pero no pido precisión, me refiero a que no usen el lenguaje específico que dice ahí o ah, la que lo misma palabra entendamos. exactamente como si fuera una traducción, exacto. Que no sea una traducción, pero que sí sea una respuesta concreta de lo que aparece en el texto. claro, sería con nuestras palabras. Entonces, más o menos, o Más o sea, menos, no tampoco tanto, tampoco vas a usar cualquier palabra cuando te dice analiza y vos vas a poner cualquier otra, ¿sí? Porque claro, no hay otra opción. Pero sí, obviamente es más flexible que una traducción. ¿Mm? ¿Sí? sí, Ok, bien. Una advertencia. Cuando ustedes usan una sigla en inglés, la mantienen en todo el texto o en todas las respuestas. No podemos casarnos con una negra y después con una rubia, ¿sí? No es lo mismo. Cuando uno usa una determinada terminología, se apega a eso. ¿Vamos? Pasa mucho cuando aparece la palabra directorio. Algunos les mandan directorio, otros dicen librería, y la van cambiando a lo largo del texto. Entonces eso genera dudas, porque pueden estar hablando de otra cosa. Entonces, si usan una palabra, apéguense a eso, ¿m? Para responder si están hablando en un mismo texto o en un mismo trabajo, ¿ok? Bien, entonces nos quedamos. Es un programa que analiza HTML, ¿sí? Yo lo voy a escribir así, cortito, y después dice sends it back to, to you as a human readable web page. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? que manda y vuelve a la persona en la página web, que sea legible para la persona. Claro, que Ok, le envíe un texto legible. ok, Claro. y lo devuelve, entonces, oh, Jesus, a ver, esperen. Y lo devuelve, vamos a decir así, y lo devuelve entonces a un humano, dice un humano. A una persona sería, en realidad, porque Ok, dice human. vamos con la cadena de modificadores. Fíjense, dice a human readable web page. ¿Cuál es la palabra importante de toda esa frase? ¿De qué están hablando? ¿De un humano? ¿De una De página? una página web. Bien, esa es la frase, el núcleo, ¿sí? El núcleo de esa cadena de modificadores. Entonces, lo envía como una página web readable. ¿Qué es readable? Legible. Legible. Bien, hace human readable web page como una página web legible para el humano, ¿sí? Legible para el ser humano, ¿sí? Sino que vería la persona líneas de códigos por doquier y no las entendería. Entonces es legible para el ser humano, ¿sí? Sí. Bien, vayan copiando. Ok, no sé si esto queda grabado. Página web legible para el ser humano. Bien. Ok, hasta ahí respondimos entonces la primera pregunta. Vamos a la siguiente. Dice, how did it begin? ¿Alguien entiende qué está preguntando? ¿Cómo? Bienes comienzo. Bien. ¿Cómo comienza? ¿Cómo Ok, ¿Cómo comenzó? comienza? está en pasado, ¿sí? How did it begin es cómo ¿Cómo comenzó. comenzó? Ah, ¿cómo Bien. comienza? Si ustedes miran el textito, ¿me pueden decir más o menos dónde está esa respuesta? Started ¿A dónde sigue? early in, Bien. La siguiente oración, Claro, ¿sí? siguiente initially oración. on Ajá. Stereo of Patch Bien. Se desarrolló Yes. hasta web server sería. No. Hasta web server. A ver, Ajá. bueno, hasta el otro vamos. punto. Development started in early 1999. ¿Sí? El desarrollo empezó a principios de 1995, ¿sí? Tendríamos que decir a principios, perdón, vamos a el desarrollo comenzó
a principios de 1995. ¿Sí? Y también dice, inició con una serie de parches, sería, o actualización, algo parecido como Ok, si la Corea. ahí leo a ese servidor N, ¿sí? O algo así, Ujú. sobre esto. ¿Sí? Inicialmente comenzó así, ¿no? La respuesta es esta, que pongámoselo como una computer. Bien. Ok. Claims about the name Apache. ¿Cómo pronuncias? Sobre el nombre Apache. Apache, ahí empieza a hablar de Apache Server. Question, however, claims the American tribe. Bien. Una que es que, Y la otra que es Apache. porque los desarrolladores Server, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Apache Ujú. y americana, norteamericanos, las dos teorías sobre el nombre. Como diminutivo Por eso sería. que dice Apache, entonces por eso es por respeto, los guerreros eran famosos. Dice después, la verdad, eso por Existente. ahí. More than six running Apache. Dice Más del Apache. O sea, cosa en todas partes, pero acá no corremos nada, ¿sí? O funcional, ahora run y todo el mundo dice correr reducción, ¿sí? Exclusivamente mal, sino que siendo correr, pero no es correcto. No voy a escribir esa porque input in a web page. Cuando necesitas data Ingresar datos. sí, ingresar datos en una página. La mejor es two other Ok. package y Linux. ¿Dónde está eso para responderlo? SLDO, ¿sí? Tendríamos la pregunta 5. Pero ¿dónde está la Two 4? other package. O sea, al final Segundo del párrafo. el título aparece. Dice, to start off, un directorio donde saquémoslo, Apache to the Apache website. En Sama necesitaremos otros paquetes. En caso de que estés pensando una website, un sitio web donde los usuarios pueden ingresar datos, sí, it is our best interest. For this reason, we'll need, decía, a la pregunta, necesitas ingresar datos, dice, a website where users que pueden ser sensibles pueda solucionar, y por SL, y otros paquetes. SSL-DO, bien, socket layer. un socket de seguridad. Sockets o capas. Hay algunas cosas que ayer lo he visto, nadie le dice capa. Secure, ¿qué hace? Es trabajar en el mundo real. Forma. Una línea, dice de los formularios web. Entonces eso es lo que hace ese formularios web. A los formularios. Tenemos, me cruza, datos sensibles, decía. Problemas. Ok, sigo leyendo. The chances that you credit in somewhere else, ¿sí? De que, por ejemplo, tu tarjeta termine en algún otro lugar. Otra, ¿sí? Entonces, la versión de código abierto bajo la licencia del reuso comercial. La pregunta número 6, entonces, ¿qué disminuye? La posibilidad de que el número de tarjeta de crédito pase por hablar de la compra. Perfecto. Respondan en inglés. Lo cual, Entiende bien, igual. quizás tuvieron la oportunidad de ver. Estuve viendo, pero es largo, o sea. Yes, es largo porque nuestros textos, ¿sí? Más tiempo, este es el glosario, sea activo para que esté activo y no lees más palabras. Caso. No una sola palabra, sino que justamente para traducirse en una pieza, ¿sí? Soltero, que es uno, que es única, vos, lo pongo, una sola, sería redundante, en español no son todos conectores que aparecen de acuerdo con texto, pero aparecen eso. Entonces, aprovechen estas muchas veces los textos. Sí, frases como esto es voz pasiva, y son frases, consideran, are known, se conocen. ¿Cómo se pronuncia Sí, la 24? todo se dijera known, are known, se usan, arraisen, para saber cómo, que no siempre es lo mismo. A veces, as with any prose, suposición, pero con que se aprendan uno, bone, una palabra que aparece, la piedra fundacional, así, based on, built-in, esta aparece con muchas, sencillo usar la frase be given, puede ser oral en español, tengan cuidado, picada, sí, español, pero cuando están hablando de sentido, más que colección, a ver si se la aprenden, develop, de sabras. Si ustedes me van a encontrar con los chubos, ya llegó a la TDT. Ok, la TDT, obviamente Excel lo ética, así que va a ser más fácil. Termino más. ¿Dónde está? ¿Sí? Appear en otros significados, en otros textos, no lo sumé al significado. Ensamblar, pues attachment, porque se pegó, ¿sí? En los mails. Modal, los semi-modal. To be performed, se realizar, llegar a ser, convertir. ¿Sí? Carry out. No sé si alguna vez escucharon hablar de, como este, por ejemplo, hervir es reducir. Los frames, porque tienen la textos, no tanto grande la facilidad. Entonces, ustedes siempre tienen que, y después las partes ver con el verbo en sí cuando te pues que lo impriman, porque si no lo tenés a mano no lo ves, trabajan en las compus y demás, porque les ayuda a memorizar. Buscarles un texto, voy a buscar un par de la pantalla, ¿no?
algo No, profe. recién del Bentipapashi. Dentro de un rato mañana voy a crear el práctico. Traten de no enviarme una... a ver, yo pues no la puedo cargar al Classroom porque la idea es que lo hagan siempre. O en PDF, cualquier procesador de texto no quiera corregir la foto. No me deja reenviarse. Esperen que se me está abriendo. Ok. O en español. Traten de ir por las ramas. Me doy cuenta que ustedes han entendido, pero tampoco, ¿ok? Sí, profesor. Ok. Un minutito. Entonces tengo que ir buscando uno por uno. Parto. Dale cualquier cosa. Que mi hijo me instaló un Word, todo después del Word, pero me colapsa por todo en cualquier momento. Responda en español. Así que les dejo 10 minutitos para que vayan a la pregunta, después ¿estamos? En español. Sí. Ok, chicos. ¿Cómo salió eso? Decir más o menos que decía SQL es el lenguaje, esa es la respuesta. Al principio. Over the years, other places SQL with un poco más han estado intentando, pero a pesar de los intentos, tanto los usuarios como de base de datos. ¿Resto? ¿Algo? ¿O No, se estábamos entiende claro. perdidos? No se entiende claro. Bien. ¿Qué es query? Consulta. Query. Bien. ¿Alguna otra palabra que les haya llamado la atención? Intento, todo, ese es conector. Bla, 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 bla. ¿Sí? Bien. ¿Les hay alguien que esté muy lost, muy perdido? Yo me ayudé con... Alejandro, ¿no tenés audio? ¿Sabes qué? Alejandro. Ok, un embole. Es Alejandro, pero es que estoy mirando, no va bien. Ok, despite entonces. Vamos. En que les voy a de la Apache para que ustedes redacten asignación del trabajo práctico y después ustedes les mandan un formulario. No, dos, sí, tengo que pasarlo de Classroom, entonces. Y muchas veces lo que pedirles que me hagan todo, o les pido tanto, sí, el glosario, trabajo, lo escriben abajo con el equivalente. Eso siempre ayuda, escriba mucho. Siempre. Así tanto espero, no sé, y seguramente la semana que lo van a tener que hacer, no vamos a hacer
todo el tiempo porque es un lío, ¿qué va a ser? No hay Profe, problema. ¿vamos a hacer alguna clase Es la presencial? experiencia de que eran 4 alumnos, entonces dije, voy ahí, no tengo problema, lo más estaría mínimo. bueno, Es sí. más, cuando A mí quieran, la nosotros semana que viene tuvimos no, o la fuimos otra, casi. Pero año, no faltaron sé. uno, dos nomás. Pero Pero no me así, siente que esté en su casa. Puede, pero bueno, no me pareció estarse tan bien para el que no fue. Claro. Cosas, si quieren, nos juntamos no sé qué día. No importa, eso no tengo de turnos al médico, ya ha sido el martes también. Y ir allá con toda la... Ok, guys, éxitos y nos estamos viendo. Estén en SIDA, sí, acuérdense que tienen correo, no pudieron entregarlo. Trabajo en SIDA. Vamos. Bye, Gracias, bye, profe, nos vemos. cuídense. Adiós. Chao, chao. Sí, buen fin. Pero es que se entiende. No, ya me confundí. Hoy es martes. Oye, entonces comienza la Sí, primera. ya, bueno. Nah, ¿qué onda, Dani? ¿Qué dibujaste ahí? y lo parió. Un coso de Farsight. Darkseid. Pero tiene menos pinta. ¿Qué carajo? Claro. A ver, ahí pasa.